Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestra clase de la segunda carta a los Corintios. Vamos a orar y vamos a comenzar esta clase. Padre, te damos gracias a ti, Jesús, por este cuidado y esta gracia que tenemos de tomar tu palabra y ser instruidos por ella. Ayúdanos, guíanos, instrúyenos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar la clase número 7 de este trimestre número 1 de esta materia, la segunda carta a los Corintios. Y vamos a iniciar ahora el capítulo 4. Capítulo 4 de esta carta o la segunda carta a los Corintios. Bien, continuamos con el tema del capítulo anterior, en donde Pablo dice sus planes, que quería ir a Corintios, pero después habla de somos hechos ministros de un nuevo pacto, un pacto que no se basa solamente en la letra, sino en el espíritu. ¿Okay? Es por eso, hermanos, que debemos andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque obviamente la vida cristiana no se lleva de buenas intenciones y no es simplemente ir a la iglesia y hacer otro tipo de cosas que tal vez en un punto dado se ven piadosas. Pero eso no es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana tiene que ver con andar en el espíritu, conocer de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos decir como introducción a este capítulo, que vamos a seguir adelante con ese tema. ¿Okay? Con ese tema y que en ese punto de andar en el espíritu tenemos algo más allá de lo humano. Entonces vamos a iniciar 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio del que venimos hablando, el ministerio del Espíritu, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Que la palabra desmayar significa no estamos débiles, descorazonados. El ministerio en el que Dios nos da a predicar el Evangelio es que no desmayamos en qué, no desmayamos en predicar, pero también en estudiar. Pablo menciona que habiendo él recibido este ministerio, esta revelación no desmayaba para mostrar el Evangelio a aquellos de los cuales Dios lo había enviado. Esta es como que la palabra clave de este capítulo 4, ¿cuál? Desmayar. No desmayar. ¿Ok, hermanos? O sea, otra cosa que debemos decir, la vida cristiana es una vida de mucha lucha. Y también es una vida donde a veces nos damos cuenta más claramente de muchas cosas que ocurren. Es como aquel que, vamos a ponerlo así, lo voy a poner este ejemplo. Es como una persona que conoce de derecha a izquierda todas las leyes de un país o todas las leyes de tránsito. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Conoce todas las leyes de tránsito. Y cada vez que sale a la calle, ve cómo muchos agreden esa ley. Y eso lo llena de impulso a que quiera que la gente respete la ley. Lo mismo pasa, hermanos. Entre más nosotros estemos abrevando en la palabra, entre más nosotros estemos buscando la presencia de Dios, entre más nosotros estemos buscando la voluntad de Dios, más nos damos cuenta cómo la humanidad vive pecando contra Dios. Nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de muchas injusticias. Nos damos cuenta de muchas locuras, muchas falacias, muchos pensamientos que van en contra de la verdad.
Y Pablo nos menciona esto, que él no desmayaba, porque él había entendido cuál era este misterio y a qué Dios lo había llamado. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto. Eso sería desmayar. Desmayar significaría también buscar un atajo, hermanos. Que eso es muy común. ¿Ok? O sea, es muy común que las personas, cuando desmayan, cuando ya no les parece el camino que Dios les está marcando, es muy común buscar un atajo. Y este es el atajo que muchos toman. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice ahí, traducción viviente, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Pablo está empezando aquí su defensa contra aquellos que decían que Pablo era un falso apóstol y por lo cual la iglesia de Corinto lo rechazaba. Aquí la palabra astucia significa destreza o habilidad, o sea, que Pablo, o sea, hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente, dice ahí lenguaje actual, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas, no tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. O sea, el andar con astucia, hermanos, significa que yo como ministro sé ocupar bien la Biblia en el sentido de engañar. O sea, hay gente que sabe versículos para justificar sus acciones, su pensar y su actuar. Y son astutos. Son astutos para citar las escrituras, hermanos. Son astutos. Y eso lo podemos ver hoy mucho en las redes sociales. Cómo estos astutos sacan versos del contexto y hasta hablan cosas con mucha seguridad. Yo hace unas 2 semanas estaba yo viendo una cosa de esa manera. Y es de esta mujer, Ana Méndez. Es una falsa hecha y derecha, hermanos, una falsa hecha y derecha. O sea, y en esto que ella dijo, esta herejía que ella dijo, dijo que la Biblia no estaba completa y que ella oraba mucho a Dios para que Dios hiciese que se descubriesen más escritos, que se descubriesen más cartas por ahí perdidas, porque ella sabe que la Biblia no está completa y que aún así ellos también podrían agregarle libros a la Biblia. Y es una completa falacia, ¿no? Sabiendo nosotros que el canon ya está completo. Otra herejía que ella dijo es que hay muchas cosas de las escrituras que ella puede cancelar por ser apóstol. Así dijo. O sea, imagínate, utilizan la palabra con astucia. O sea, la gente le cree, la gente dice, no, sí, o sea, yo en mi corazón siento que ella tiene la razón. Cuando, pues obviamente, o sea, habla con mucha astucia, pero no por eso es la verdad. No por eso es la verdad, hermanos. O sea, y hoy en día vemos toda esta parte, o sea, toda esta parte de gente que actúa andando con astucia, ¿ok? Actúa con esa habilidad, dice ahí, la traducción significa, o la definición es mañoso. O sea, dicen, es que muchos dicen, no es el conocimiento, es la maña. O sea, se han hecho de una maña a tal manera, a tal grado, que saben hacer ciertas cosas haciéndolo parecer de una manera fácil, pero son mañosos. O sea, han ideado una manera de hacer las cosas que está mal, pero que al final, como ellos llegan al resultado, piensan que está bien. Eso es ser mañoso, hermanos. Entonces, otro punto que aquí pone el apóstol, y es no recomendándonos, dice ahí, sino por la verdad recomendándonos a toda conciencia humana. Aquí la palabra recomendándonos significa
presentándonos, o sea, nuestra vida está presente ante todos ustedes y estamos dispuestos a que nos analicen, ¿no? Que si hemos andado de esa manera. Pablo hace referencia que todo lo que él hace y todo su ministerio, él se presenta a la iglesia como se presenta delante de Dios. Pablo dice que si él fuera un falso ministro, utilizaría cosas que utilizan los falsos maestros, como las artimañas, como la astucia, como el libertinaje, el mezclar el evangelio con otras cosas, porque al cliente lo que pida. Pablo dice que él renuncia a eso y que Dios es testigo de que lo que él ha predicado a la iglesia es el evangelio puro. Entonces hay ciertas cosas, hermanos, que Pablo personalmente rechazó usar en su propio ministerio. Número 1, ningún medio engañoso. Número 2, ningún método vergonzoso. Número 3, la malicia. Y número 4, el adulterio del mensaje. ¿Okay? Aquí la palabra adulterante significa, pues obviamente, entrampar. Entrampar, hermanos. ¿Ok? O sea, entrampar aquí tiene que ver con utilizar la palabra para él mismo, crear tal vez una doctrina falsa, pero que haga que la gente vaya hacia los términos o hacia las cosas que él quiere que se cometan o que se hagan. ¿Ok? 4.3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, lo que quiere decir es, si nuestro evangelio no lo están entendiendo esas personas, que a ustedes les están diciendo que yo soy un falso, es porque ellos no lo entienden, es porque ellos son falsos. O sea, por eso no lo entienden. O sea, no es porque yo lo trate de encubrir y que soy astuto y digo cosas muy rebuscadas para que no entiendan lo que digo. No, sino lo que quiere decir es que esas personas que me acusan a mí y que me tachan de falso, en realidad es que ellos no lo entienden, pues porque no son salvos. Simplemente por eso no lo entienden. O sea, vean la clase de argumentación que está dando Pablo. Aquí la palabra encubierto, hermanos, la palabra aquí encubierto significa algo que está velado. ¿Ok? Algo que está velado. ¿Para quiénes está velado? Bueno, pues para los que se pierden. O sea, lo que básicamente está diciendo es que esos falsos que acusan a la iglesia, que están trastornando a la iglesia, pues no son siervos de Dios. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la palabra resplandezca significa algo que brilla o que se hace evidente. Traducción viviente. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Quiero que se den cuenta, hermanos, cómo es la mente. La mente significa la percepción y significa la dirección moral o ética de las personas. Y ese es el problema que hoy estamos viendo. La gente, hoy con todos los movimientos que se están viendo, esto del feminismo, esto de todos estos movimientos, hermanos, lo que está ocurriendo es que cualquiera que se somete a este tipo de sistemas, su entendimiento empieza a ser cegado. Y empiezan a tomar las cosas de Dios como un ataque personal. Por eso hoy vemos tanta gente que se levanta con muchos argumentos de odio, con muchos argumentos de fastidio, con muchos argumentos de amenaza. Y es porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Dice ahí, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. O sea, eso es lo que está diciendo de los falsos, hermanos. Y en este caso los falsos eran los judaizantes. O sea, está diciendo que aquellos judaizantes
que los trastornan y que hablan de que Dios les habló y todo eso, en realidad no es así. En realidad el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y les ha puesto tal incredulidad que no ven el Evangelio. Dice ahí, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, ¿por qué no entienden la imagen de Cristo? La respuesta es porque ellos han impuesto cargas sobre la ley y cualquiera que se va hacia la ley, hermanos, óiganlo bien, cualquiera que se va hacia la ley, hacia las cosas que están diciendo que deberían hacerse, que deberíamos volvernos judíos, que deberíamos la Pascua, que las fiestas, que la barba, que el kipá, que muchas de esas cosas, es porque ellos no han entendido el mensaje acerca de Cristo. O sea, están como aquellos que piensan que el Mesías tenía que liberarlos de Roma. Siguen pensando de esa manera. O sea, están pensando que Cristo solamente sirve para liberarlos del sistema opresor, del gobierno de algún partido político o de algún opresor del comunismo, ¿verdad? O sea, no han entendido. Recordemos el camino de Emaús. En el camino de Emaús dice que ellos estaban tristes porque no, ellos pensaban que Jesús era el Mesías. Pero ahora dice, ahora 3 días que ha muerto y muchos han dicho que han resucitado, pero no les creemos. Y Jesús les respondió, oh incrédulos, para creer todo lo que los profetas han dicho. Era necesario. O sea, vean, lo que era necesario no lo habían entendido. Era lo que pasaba aquí, hermanos. O sea, Pablo les está diciendo que esas personas que los quieren regresar a la ley era porque ellos no han entendido que la ley habla de Cristo y que ha hablado que era necesario que el Mesías sufriera. Seguimos ahí. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo dice que un verdadero ministro no predica de sus logros, ni de sus muchos viajes, ni de los muchos milagros que Dios realizó por medio de él, sino más bien predica de Cristo, el cual transforma las vidas de las personas y por quien alcanzamos perdón por nuestros pecados. Hermanos, y vemos también el corazón del apóstol poniéndose en el lugar que Cristo dijo, que él, que quiera ser el mayor, debía ser el menor y el servidor de todos. Por eso dice ahí, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, ustedes pueden darse cuenta que mi evangelio no es de mí. No es algo que yo pueda decir o que sea que yo hablo para humillarlos. No. Es un evangelio que es para edificarlos y que los guía hacia Cristo. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pues Dios, traducción viviente, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo hace alusión al Génesis capítulo 1 verso 1 cuando Dios dijo sea la luz. Ven cómo lo dice el lenguaje actual, lo dice muy claro. Cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociésemos su grandeza. O sea, estamos diciendo que muchos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no se menciona la Trinidad. Pues en la creación, hermanos, en esa luz es Cristo. Pablo toma la creación hablando del desorden y de la oscuridad del mundo como la vida de aquellos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios dijo sea la luz y así fue la luz. Es decir, el Evangelio vino a nosotros, el Evangelio nos hizo entender nuestra condición verdadera delante de Dios y Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Seguimos ahí. Dimos el título, Viviendo por la Fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La revelación de Jesucristo. Por medio del Evangelio. De eso venimos hablando.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, también uno de los ataques favoritos de los falsos hermanos es atacar tu persona. ¿Ok? Así que no te sorprendas cuando un falso ataque tu persona diciéndote que tú eres un divorciado, que tú eres un hipócrita, que tú vienes de una familia pobre, que vienes de un ranchito que nadie conoce, que tú ni siquiera has estudiado en un instituto bíblico, que tú ni siquiera eres casado o que eres viudo. O sea, cualquier cosa, hermanos, los falsos toman para atacarte tu persona. Y Pablo no fue la excepción. Y Pablo fue atacado en su persona porque no era una persona físicamente, pues, muy grande. ¿Ok? O sea, presencialmente Pablo pues, no era así algo wow. No era algo así. Era chaparrito, un poquito con una nariz aguileña, calvo, y delgadito y chaparrito. O sea, pues, no era la gran cosa, Pablo, no era la gran cosa. Y entonces, ese ataque que hacían con su persona, lo toma en este pasaje y dije, bueno, o sea, sí, físicamente, pues yo no soy muy sorprendente, que digamos, o sea, no soy musculoso, alto, bien parecido, no, Pablo no era eso. Pero lo que importaba no era su presencia física o su apariencia, lo que importaba era lo que había dentro de él y era el tesoro del evangelio. Era el tesoro del evangelio. Seguimos ahí, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Atribulados significa oprimidos, afligidos, ¿verdad? Afligidos, o sea, ¿cuál era una tribulación? Bueno, el que te persigan. A Pablo lo persiguieron mucho. Yo creo que Pablo fue el apóstol al que más persiguieron. Oprimido, atribulado, pero no angustiado. Angustiado significa que no está, en ese atiborrar significa lleno de angustia, lleno de temor. No estaba así. O sea, sí, estoy atribulado, me persiguen, a veces, pues no me imagino cuando te persiguen, hermano, y tienes que dormir, pues no duermes con tranquilidad porque pues, como que tu cuerpo está a la expectativa de qué puede pasar, ¿verdad? Pero no estaba angustiado, es decir, él estaba confiado en Dios, que Dios tenía el cuidado de él. En apuros, dice ahí, mas no desesperados. Aquí apuros significa quedarse sin salida, estar perdido mentalmente, o sea, a veces una de las cosas que te aturden mucho, hermanos, es no dormir. Te imaginas, o sea, perseguido, pues no duermes mucho. Y eso te trae apuros, o sea, tienes que resolver problemas. Y eso trae apuros a tu mente. Estamos en apuros, mas no desesperados. Significa sin la esperanza de Cristo. Hermanos, eso a veces pasa con muchos de los pastores. Con los pastores, hermanos. Porque los pastores no solamente tienen que resolver problemas de la iglesia, tienen que resolver problemas personales y tienen que resolver problemas familiares. Y si tú como ministro, si tú como pastor, si tú como coordinador no aprendes a confiar en Dios, tú vas a abandonar. Tú vas a abandonar. No esperes que un día te levantes y todo por arte de magia ya se soluciona. Porque no funcionan así las cosas. Hay problemas, hermanos. Cualquiera que te diga que no es así, te está mintiendo. ¿La iglesia tiene problemas? Tiene problemas. Sí, hermanos. ¿Sabes por qué tiene problemas? Porque hay gente allí. Hay humanos allí. Hay gente que aún está luchando con su vida, con sus
manera de pensar, su manera de actuar con su vida pasada, que no están renovando su mente. Y eso trae un problema. Y hay que resolver. Y hay que cuidar. Y hay que aprender. Y hay que corregir. Y hay que disciplinar a veces. Cosas que nos traen apuros, hermanos. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes que disciplinar a uno que es tu amigo. O a uno que conoces desde pequeño. Tal vez creciste con él. Y ahora tienes que disciplinarlo. Porque no está conforme a la palabra de Dios. Porque antes de ser el amigo eres ministro. Eres siervo de Dios. Pero sabes que eso que vas a hacer, Dios te lo ha mandado y Dios te respalda. Significa, no estoy desesperado. Oye, hermanos, ¿cuántas veces estamos así? Pero no podemos decir la segunda parte. ¿Estamos atribulados? Creo que todos estamos atribulados. Todos. Todos hemos pasado por ciertas cosas que pues sí nos traen mucha estrechez. Pero lamentablemente no podemos decir que no estamos angustiados, porque muchos sí lo están. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Perseguido significa huir por salvar tu vida. Eso significa perseguido. Pero no desamparado. Significa sin lugar a dónde ir. Sin lugar a dónde ir. ¿No? Siempre el Señor tenía un lugar para su siervo donde refugiarlo. Y aún, hermanos, la cárcel fue un refugio para el apóstol. Aún la cárcel misma. O sea, sí estaba siendo perseguido, pero para cuidar la vida de su apóstol, el Señor lo metió a la cárcel. Y ahí tenía comida y sustento. Pero también estaba salvo de sus enemigos que buscaban su vida. Derribados significa lanzar hacia abajo. ¿Qué significa derribados? Significa que muchas veces que tú, imagínate que tú estás discipulando una familia, o que tú estás discipulando un amigo, y de repente a la siguiente semana ese amigo ya no te quiere recibir y da mucha sarta de pretextos y te dice que no puede, que esto, que el otro, que los demás, y así pasa un mes y no te quiere recibir. Entonces tú dices, algo está pasando, y resulta que otra persona ha derribado lo que tú construiste en ese momento. Significa derribados, pero no destruidos. Destruidos significa no hemos tenido una pérdida total. Eso significa. Hermanos, parece que Pablo está diciendo partes negativas de ser un siervo de Cristo, ¿no? Pero es al contrario. A ello podemos ver la fidelidad, su poder, su sabiduría de Dios, la cual, aunque Pablo en su cuerpo mortal y de barro sentía que lo destruían y lo perseguían, él veía la poderosa protección de Dios. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo? Que a base de eso, Pablo no confía en sí mismo. ¿De qué empezó hablando el versículo? Que no confía en sí mismo, que no se presenta a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se presenta a sí mismo? Pues porque todas las tribulaciones, todas lo derribado, todo los apuros han hecho que se vea más la fidelidad a Cristo. Aquí la palabra manifestar significa hacer aparente, poner en evidencia. ¿Qué pone en evidencia tu fe? La prueba. ¿Qué pone en evidencia tu fidelidad a Dios? La estrechez. ¿Qué pone en evidencia tu caminar en Cristo? Los momentos difíciles. Ahí se pone en evidencia, hermanos, que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque
en esos momentos. Solamente es la fuerza del Espíritu Santo la que te va a sacar adelante, hermanos. Así que entendamos que la vida cristiana no es solamente hay amor y paz y ay, aquí no se siente el amor, hermanos. Eso es de un niño. Tenemos que avanzar y madurar. Y madurar significa entender que la iglesia tiene problemas y que como cristianos a veces vamos a tener que pasar tribulaciones. Pero eso va a hacer que nuestra vida cristiana sea más fuerte y se manifieste en nosotros el evangelio que hemos creído y esa fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.